Hoy estamos en tiempo ordinario o tiempo de Epifanía, y en el tiempo de Epifanía nos estamos centrando en las enseñanzas de Cristo, y en nuestro leccionario que estamos siguiendo este año, el leccionario hispano-mozárabe, vamos a pasar tiempo en el libro de Romanos durante las próximas 8 semanas, el libro de Romanos. Y este libro tiene mucha importancia, sobre todo a las iglesias protestantes, las iglesias católicos reformadas, porque fue este libro que nos enseñó la gloria del Evangelio. El Señor ha usado varios libros a lo largo de la historia de la iglesia para cambiar la iglesia. En la iglesia primitiva fue el libro de Génesis, en la iglesia medieval fue Cantar de los Cantares, y a partir del siglo XVI el Señor ha usado este libro de Romanos en la vida de mucha gente muy importante. Ya veremos el próximo libro que el Señor va a usar para cambiar su iglesia. Pero este libro tiene mucha importancia porque aquí Pablo está explicando de manera sistemática puntos centrales del Evangelio, y sobre todo cómo es que podemos entrar en una relación correcta con Dios. Siendo pecadores, cómo es que Dios nos cambia. Entonces vamos a hablar hoy del pecado. Todos sabemos que el libro, o sea, la palabra evangelio, significa buenas noticias. Y no sé si siempre las buenas noticias implican también malas noticias, pero en este caso sí. En este caso, las buenas noticias son buenas porque existen malas noticias. Y las malas noticias son que somos pecadores. Así que vamos a pasar tiempo en los primeros 3 capítulos de Romanos viendo las malas noticias y al final mirando a Cristo. Algo que recordar, amigos, es que cuanto mayor sea nuestro pecado, mayor sea nuestro Salvador. Si no somos capaces de ver la gran profundidad de nuestro pecado, de nuestra incapacidad total de tratar con nuestro pecado, no vamos a poder ver la gloria de Cristo, de nuestro Salvador. Así que vamos a hablar del pecado, pero no te desanimes. Hay que abrazar la mala noticia. Hay que poder decir con Pablo: yo soy aquel pecador de quien hablas. Yo soy ese pecador. Hay que poder recibir eso. Hay que poder abrazar esa realidad para poder abrazar la verdad correspondiente que dice: Cristo es nuestro gran Salvador, que quita, que borra el pecado y que nos da perdón y nos da su justicia. Así que quiero hablar de 3 o 4 cosas esta mañana, y la primera es, antes de ir a Romanos, quiero ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, porque quiero hablar de qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, incluso hoy, la palabra en sí suena raro en nuestro mundo. Nadie usa la palabra pecado a no ser que quiera burlarse del cristianismo o hacer una broma. La palabra en sí, pecado, no es una palabra que solemos usar.
donde quiero hablar, me da igual la palabra que usamos, quiero hablar de la realidad. ¿Qué es el pecado? El pecado entra en la Biblia, entra en la historia humana en Génesis capítulo 3. Aquí es donde vemos qué es el pecado. Y es una historia muy famosa de Adán y Eva, el fruto del árbol. Así que no lo vamos a leer toda la historia, pero empezando en versículo 4. Esta es la tentación. La tentación es... versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y fijaos lo que dice, Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y es la clave, seréis como Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que seréis como Dios. Pues imagínate un niño viviendo con sus padres, ¿no? O piensa en tu propia juventud, tu propia niñez. ¿Cómo era en tu casa? Pues en mi casa, mis padres me dieron comida, me dieron ropa, seguridad, amor, juguetes, estabilidad y miles de cosas más. Mis padres me dieron absolutamente todo que me hacía falta para vivir, y no solamente para vivir, sino para disfrutar de una buena vida, ¿no? De vez en cuando pedimos pizza porque somos americanos. Celebramos cumpleaños, Navidad, otras fiestas, o sea, ver pelis. Mis padres me dieron absolutamente todo, ¿vale? Imagínate algún día, yo siendo niño, incapaz de hacer nada, si yo dijera a mis padres, yo quiero ser padre, yo quiero ser padre. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué implica cuando el niño diga yo quiero ser padre? Pues implica un rechazo de sus propios padres. No estoy contento con vosotros siendo mis padres y yo quiero ser padre. Y también implica la peor situación pensable. Un niño autónomo, un niño que va a intentar crear vida, sostenerse. ¿Qué situación más loca? No tiene dinero, no tiene experiencia, no tiene absolutamente nada. ¿Cómo va a ser su propio padre? Necesita a padre. Es un rechazo personal del padre. No estoy contento con cómo tú eres padre, yo quiero ser padre. Y si el padre es quien ofrece comida, seguridad, felicidad, amor, y el niño rechaza todo eso, ¿qué le queda al niño? Pues no le quedan esas cosas, comida, seguridad y demás. ¿Le queda qué? Pues muerte, sufrimiento, no le queda nada. Y eso es lo que está pasando allí en Génesis 3. En Génesis 3, Adán y Eva están diciendo, Dios, no estamos contentos con como tú eres Dios, queremos ser Dios, queremos
borrarte de nuestra existencia y en tu lugar nosotros queremos ser Dios. Pues, ¿qué les queda? No les queda vida y felicidad y gozo y seguridad, sino todo lo demás. Y esto es precisamente lo que tú y yo hacemos cuando pecamos. Porque Dios nos está ofreciendo vida, nos está ofreciendo felicidad. Todo lo que buscamos en la vida, Dios nos lo está ofreciendo y nosotros decimos no. Tu camino no es el correcto, tu vía no es correcta. Yo quiero establecer mi propia realidad. ¿Vale? Si no te gusta la palabra pecado, y entiendo, está bien, no tenemos que usar esa palabra, pero entiende el concepto, la idea. ¿A qué nos referimos con esa palabra? Nos referimos al rechazo de Dios, al rechazo de la propia vida, rechazo de luz, rechazo de verdad, rechazo de amor y abrazar todo lo contrario, como hemos leído esta mañana de la confesión. En lugar de abrazar sabiduría, abrazamos la ignorancia. En lugar de abrazar amor, abrazamos el amor propio. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Volviendo ahora a Romanos capítulo 1, hemos visto qué es el pecado. Ahora vemos en Romanos 1 la ira de Dios en contra del pecado. La ira de Dios en contra del pecado. Y aquí vemos algo tremendamente triste e irónico también. Porque muchas veces, allí lo dice en el versículo 18, habla de la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Muchas veces cuando pensamos en la ira de Dios, o por lo menos cuando lo vemos o pensamos en películas, o cuando el mundo habla de la ira de Dios, habla de Dios como si fuera un maligno que disfrutaba de hacer daño a la gente, esperando a castigar a la gente. Pensamos en la ira de Dios como algo que Él hace de manera activa y casi con gozo, que Dios es así y le gusta castigar a lo malo. Pero por lo menos en este texto, eso es todo lo contrario de la verdad. Esta es la gran ironía del pecado y la gran pena de lo que es ser pecador. La ira de Dios, el castigo de Dios, no es Dios castigándonos de manera activa, sino dejándonos pecar. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es cuando Dios dice, ¿quieres pecar? Adelante. El castigo de Dios es soltarnos y dejarnos correr a toda velocidad a nuestro pecado, a nuestra propia autodestrucción. Esa es la ira de Dios. Lo dice 3 veces en el texto. En el versículo 24, después de decir que ellos han cambiado la gloria de Dios por una imagen falsa de Dios, versículo 24, por eso Dios los entregó a sus malos deseos de su corazón. Versículo 26, por eso Dios
los entregó a las pasiones vergonzosas. Versículo 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Esa es la ira de Dios. Es algo sumamente triste. Que nosotros queremos pecar, nosotros queremos rechazar a Dios y Dios nos frena, Dios nos avisa, Dios nos dice que no vas a estar feliz, no vas a estar contento. Ese pecado te va a hacer daño. Es como un padre, lo que dice un padre a su niño. No lo hagas, te vas a hacer daño. ¿Y qué hace el niño? Insiste en tocar el fuego, insiste en ello. Y después de insistir y frenar y avisar, amanecer, ¿qué dice el padre? Vale, si es la única manera de aprender que el fuego te va a quemar, toca el fuego. Eso es el castigo del Padre. Eso es el castigo de Dios. El castigo de Dios es dejarte pecar. Cuando pecamos, no entramos en vida, entramos en la muerte. Cuando pecamos, lo que pensamos que nos va a hacer felices, lo que pensamos que nos va a dar vida y paz, lo que pensamos que por fin esto me va a hacer feliz, realmente cuando Dios nos permite hacerlo, es su ira, es su castigo. Amigo, llama el pecado lo que es muerte. Cuando tú sufres alguna tentación, cuando realmente quieres hacer algo y tú sabes que es pecado, tienes que darte cuenta de que el pecado nunca se vende como pecado. La muerte siempre se vende como vida. Tienes que llamarlo lo que es. Esto es muerte. Esto me va a matar. En este momento parece que no, parece todo lo contrario. En este momento parece que esto sí de verdad me va a hacer feliz. Si yo puedo ver esta película, si yo puedo entrar en esta página web, si yo puedo hacer esta cosa en el trabajo, si yo puedo hablar con esta persona acerca de este tema, voy a estar feliz. Si Dios no te permite por cualquier motivo, por tu conciencia, por el aviso de un amigo, el medio que sea, si Dios te impide de hacer ese pecado, es su gracia, es su misericordia. Pero si Dios te dice, ¿tú quieres ver eso? ¿Tú quieres hacer eso? ¿Tú quieres decir eso? Adelante. Eso es su ira. Es su condenación. No hay nada peor en el mundo que cuando Dios nos deja hacer lo que queremos hacer. Es su castigo. Piensa en la gente que se entrega por completo al pecado. Piensa en esa gente. ¿Son personas felices, contentas? Normalmente, muchas veces, son gente que no tiene amigos, gente que no tiene dinero, gente que vive en la calle, gente que no puede mantener relaciones con otras personas por más que muy poco tiempo.
no son gente feliz. Son personas infelices. Es la gran ironía del pecado. El pecado siempre se vende como vida y siempre es muerte. ¿Por qué? Porque estamos rechazando a Dios, estamos rechazando vida, estamos rechazando felicidad. Dios, no quiero eso, yo quiero crear mi propia realidad. Pero esa realidad no tiene nada que ver con la realidad de Dios. Y por tanto, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es muerte, soledad, adicción, esclavitud. Eso es lo que nos queda. ¿Qué es el pecado? Génesis 3. La ira de Dios. Romanos 1. Y la mala noticia, Romanos 3. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Es decir, lo que hemos dicho esta mañana no es algo abstracto, no es algo que se aplica a los del pasado. Esto, lo que hemos dicho, no es para mi vecino, mi amigo, mi pariente. Estamos hablando de cada uno de nosotros. Romanos 3, empezando en el versículo 9, dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos demostrado que todos, tanto judíos como griegos, es decir, todos, están bajo el pecado. Todos estamos bajo el pecado. Y ahora él cita varios textos del Antiguo Testamento que comprueban efectivamente eso, como está escrito, como Dios ha dicho, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la mala noticia, es que todos somos pecadores. Hemos leído varios textos del Antiguo Testamento que hablan de esto, pero la Iglesia hemos organizado los pecados. Sale de la Biblia, pero es una manera sistemática de organizar los pecados. Y básicamente lo podemos organizar en los hechos, las palabras y los pensamientos. Hechos, palabras y pensamientos. Y cada pecado cabe en una de esas tres categorías. Muchas veces cuando pensamos en el pecado, nos quedamos al primer nivel de los hechos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, no matarás. Yo no he matado a absolutamente nadie. Estoy bien. Genial. No soy pecador. No crear imagen de Dios. Genial, perfecto. Pues yo nunca en mi vida he creado ningún ídolo. Voy bien. No cometer adulterio. Nunca, jamás me he liado con una mujer. Yo ni estoy casado, o sea, soy virgen, lo que sea. Pero eso es simplemente el primer nivel del pecado, de lo que hacemos en los hechos, que es importante.
Es muy importante. Cuando Dios nos cambia, eso debería manifestarse en los hechos. Pero eso es el primer nivel. Vamos a profundizar un poco más a las palabras. Vale, no matarás, es una cosa. Pero ¿has dicho cosas malas? ¿Cosas de odio? ¿Has dicho algo a alguien de odio? ¿En la carretera, conduciendo? ¿A gente en tu familia? ¿O lo llevas bien con todos en tu familia? Yo no. ¿Tienes enemigos? ¿Hablas mal de ellos? ¿Hablas mal de los políticos? ¿Hablas mal de gente a espaldas? ¿Con tus palabras estás dando vida o estás quitando vida de los demás? Los hechos son importantes, pero según la Biblia, según lo que enseña la Biblia, no matarás, por ejemplo, no solo es algo externo que solo se aplica a los hechos, también se aplica a la lengua. Que podemos odiar con nuestras palabras. Y podríamos decir lo mismo de los otros mandamientos, ¿no? De no crear imágenes de Dios, de no cometer adulterio. Podemos cometer adulterio con nuestras palabras, diciendo cosas, por ejemplo, de mujeres que no deberíamos decir. Podemos robar con nuestra lengua. Podemos romper los mandamientos del Señor, no solamente con nuestros hechos, sino también con nuestra lengua. Así es como funciona el pecado. Pero vamos a profundizar aún más. Porque Cristo dice que desde el corazón salen los asesinos, los adulterios, nuestros hechos pecaminosos salen del corazón. Incluso si nunca has matado a nadie, incluso si nunca has hablado mal de nadie, en tu corazón, donde nadie ve nada, pues Dios lo ve. Tú puedes cometer o tú puedes matar a tu prójimo. En lugar de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, podemos odiar a Dios y odiar a nuestro prójimo. En tu corazón puedes cometer adulterio. En tu corazón puedes mentir. En tu corazón puedes tener otros dioses. Esta es la mala noticia, que todo lo que hemos dicho del pecado, de que el pecado es un rechazo personal de Dios, de que Dios castiga el pecado con su ira en dejarnos pecar, esto se aplica a cada uno de nosotros. El infierno es cuando Dios dice: ¿tú quieres pecar? Adelante. Eso es el infierno. Y cada uno de nosotros vivimos en el infierno. Eso es la ira de Dios. Es lo que es sufrir la ira de Dios. Es pecar. Y es tu situación. Y es la mía. Si eres capaz de recibir esto,
Si tú puedes decir, Andrés, todo lo que has dicho lo acepto, lo abrazo. Yo veo a mí mismo en tus palabras. Yo soy esa persona que rechaza a Dios. Yo soy esa persona que quiere ser Dios. Yo vivo en el propio infierno que he creado para mí mismo. Yo no busco a Dios, yo busco a mí mismo. Si tú eres capaz de abrazar la mala noticia, también serás capaz de abrazar la buena noticia. Y la buena noticia es esta. Lo que dice Romanos 3, empezando en versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, no es algo nuevo, no es el plan B de Dios. Su justicia se manifiesta. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para que todos y sobre todos los que creen en Él. Estamos muertos en nuestros pecados y Dios lo sabe y Dios nos sigue amando y Dios nos ofrece salvación en su Hijo. Dios sabe nuestro pecado, Él sabe nuestra muerte y aún así Él nos ama y Él es la respuesta, Él es la solución a nuestro pecado, a nuestra muerte. El Padre enviando al Hijo para morir por nuestros pecados. Lo que Cristo está haciendo en la cruz es asumir Génesis 3. Decir toda la muerte que merece Adán y Eva y sus descendientes por haberme rechazado. Todo el castigo, toda la ira, toda la muerte que la humanidad merece, yo me cargo con esa muerte. Yo me cargo con ese castigo. Yo quito vuestro pecado. Y en cambio os doy mi justicia. Os doy mi amor. Os voy a cambiar. Os voy a cambiar, os voy a dar una nueva vida. Sé que es una ilustración muy simple, pero es verdad. Si podemos pensar en dos personas, una persona que debe 1.000.000 de euros y una persona que tiene 1.000.000.000 de euros. Y la persona con dinero dice a la persona sin dinero, vamos a cambiar cuentas. Yo asumo tu deuda y yo te doy mis riquezas. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Él asume nuestra deuda, Él asume nuestro pecado. Y en cambio, Él nos da todo lo que Él tiene. Volviendo a lo que dijimos al inicio, imagínate un niño que sale de casa para buscar la vida, para ser su propio padre. Imagínate la miseria en la que él tiene que vivir. Imagínate el dolor, la soledad, la tristeza, la desesperanza que vive.
imagínate el padre que sale a buscar al niño y que le invita a volver a casa y le dice: niño, da igual lo que has hecho, da igual las deudas que tengas, te invito a volver a casa. Vuelve, vive conmigo. Y eso es exactamente lo que Dios nos está ofreciendo en el Evangelio. Amigo, hay una noticia muy mala, y esa noticia mala es que tú eres un pecador. Yo soy un pecador. Todos hemos rechazado a Dios. Y no hay absolutamente nada que podemos hacer. Es la muerte. Nadie puede vencer la muerte. Pero hay un Dios que sí puede vencer la muerte. Hay un Dios que ha conquistado la muerte. Hay un Dios que es Dios de la muerte. Y ese Dios está ofreciéndote vida en el Hijo. No hay nada que tienes que hacer porque no hay nada que puedes hacer. No tienes que dar dinero a la iglesia, no tienes que participar en las procesiones, no tienes que hacerte esclavo de la Virgen, porque esas cosas no funcionan. Lo único que funciona es esto. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Es pedir la misericordia de Dios. Es decirle a Dios: Dios, no hay nada que yo pueda hacer. Por favor, perdóname. Yo quiero volver a ti. Quiero estar contigo. Y Cristo dice que esa persona es justificada. Esa persona es hijo de Dios. Amigo, esta mañana puedes tener esta relación con Dios. Puedes decir adiós a Génesis 3, adiós a tu rebelión, adiós al infierno que tú has creado. Y puedes decir hola a la vida, al gozo, a la paz, a una relación con Dios. Oremos. Gracias, Cristo, por tu Evangelio. Gracias por perdonarnos. Señor, es escandaloso lo que has hecho. Que tú, siendo nuestro Rey, te hiciste esclavo para que nosotros, esclavos del pecado, pudiéramos ser reyes contigo. Señor, abre nuestros ojos para ver las glorias del Evangelio. Abre nuestros ojos para descansar en tu obra completa. Señor, pon nuestra mirada en Cristo. Cámbianos, oh Dios. Miramos a ti en esperanza, con gratitud, porque oramos a ti, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.